A ver, haciendo un recuento rapidito. Lo que habíamos hecho primero era hacer un análisis tal como nos señala la normativa. Habíamos hecho un análisis de del referente, ¿no? Que tenemos en el catálogo. Aquí está justamente, vamos a entrar nuevamente al catálogo. El programa de programación de sistemas de información. Habíamos hecho una revisión primero de lo general hacia lo específico, partiendo desde la unidad de competencia, desde las dos únicas unidades de competencia que tiene este programa, ¿no? Y la primera estaba pues destinado a ver todo el tema de la codificación de la programación en sí, y la segunda parte tenía que ver con el desarrollo de las pruebas integrales. En la primera competencia sí había pruebas unitarias, además de eso también había temas de documentación y todo eso, y que nos indicaba justamente los maestros que esto se daba pues de manera transversal casi en todos estos componentes que se iba a dar. Luego de eso, luego de analizar las unidades de competencia que están aquí, yo les había hecho una propuesta aquí más o menos de cómo se llamaría el nombre del módulo. Sin embargo, el nombre del módulo, el primer nombre del módulo ya se parece el nombre del programa, ¿no? De la carrera, de la especialidad. Por tanto, todavía no podría ser, tendríamos que ajustar un poco más. Y el segundo también tendríamos que, hicimos, ¿no? El desarrollo de pruebas de sistemas de información, algo así. Dijimos que eso todavía hay que pulirlo, vamos a ver un poquito más. Vamos a continuar avanzando. Y luego comenzamos a ver ya aquí el desagregado para generar las capacidades. Y para las capacidades justamente habíamos trabajado en base a la normativa, a los lineamientos académicos, ¿no? De los CEPROS. Y eso también está, podemos encontrarlo en la internet, ¿no? La de CEPRO, acá está. Y muy bien, podemos encontrarlo aquí. Listo. Para las capacidades, nos habíamos remitido al... A ver, vamos a ampliar un poquito más. Todo lo que hagamos, todos los procedimientos, siempre les voy a mostrar allí en qué parte de la norma dice, para que ustedes vean que no es algo que necesariamente yo lo digo porque soy yo, sino tiene que estar de acuerdo a lo que nos indica la normativa y que estamos cumpliendo justamente ello. Muy bien. En el 20 punto... A ver, programas de estudios, justo acá por acá, mencionaba plan de estudios. Aquí nos decía justamente del plan de estudios, acá está. Las capacidades, ¿no? Nos decía que las capacidades, hay 3 puntos que hablan sobre las capacidades. El primero nos dice qué cosa es, qué cosas son las capacidades. Ya habíamos visto, ¿no? Que justamente el conjunto puede conocimientos, procedimientos y actitudes. Eso era. Y para determinar, o sea, para saber de dónde generábamos, teníamos que irse a partir del análisis de la competencia y sus indicadores. O sea, la competencia y sus indicadores. Entonces, nosotros hemos hecho eso. A partir de esto, de ese análisis, nos había salido acá una lluvia de temas, de aspectos que más o menos que podrían ser ejes de los aprendizajes, y que en base a eso habíamos priorizado algunos, y esos hemos comenzado ya a poner la idea en cada una de las capacidades. Una vez terminada, pues, que hayamos puesto las ideas, luego comenzamos a ver si estas ideas ya coberturaban lo que nos piden los indicadores del logro.
Y habíamos revisado uno por uno, indicador por indicador, habíamos revisado si estaba coberturado en alguna de estas capacidades que vamos a trabajar. Porque estos indicadores debe reflejarse, debe verse, o bien dentro en la capacidad, en la descripción de la capacidad, o bien debe verse en el indicador de logro de la capacidad que salga más adelante, ¿no? A partir de cada capacidad que estamos ahorita haciendo. Entonces, en razón de eso, habíamos revisado cada uno de estos indicadores y nos habíamos dado cuenta que ya estaban inmersos dentro de las capacidades que estábamos mencionando. Sin embargo, también les hacía ver de que al cargar tanto a una capacidad, tantas cosas, puede que el desarrollo en el tiempo no sea suficiente, ¿no? Para poder lograr esa capacidad. Puede ser que le estemos cargando demasiadas cosas para una capacidad que se va a tener que desarrollar en básicamente 16 semanas. Si bien el periodo dura 18, pero tiene que ver que hay una semana en la cual se hace el diagnóstico y hay otra semana en la cual se hace la evaluación. Entonces, nos quedan básicamente 16 semanas de desarrollo efectivo. Entonces, siendo así, por allí que los maestros también estaban haciendo un análisis y decían, entonces, creo que no conviene cargarle mucho, también es cierto, habría que desdoblar esa capacidad, distribuir mejor en otras dos nuevas capacidades para poder desarrollar, ¿no? Ahora, veamos, ¿no? Cuántas capacidades estamos generando y hasta ahorita, a partir de las ideas, lo que hemos hecho es un conteo de las ideas para las capacidades y teníamos más o menos 8. Y una vez que ya teníamos mapeado y habíamos visto de que esas 8 ya coberturaban todo lo que dice las competencias y los indicadores, ahora tenemos que comenzar ya a darle la forma, con la fórmula que indica los lineamientos, ¿no? Y para eso nos basábamos también en los lineamientos, ¿no? En los lineamientos que nos señala aquí, dice en el punto, en el tercer punto, dice la estructura de la formulación de la capacidad es un verbo en infinitivo, es un objeto y una condición. Entonces, aquí lo hemos anotado, acá arribita, verbo infinitivo, objeto más condición. Muy bien. Dijimos que el verbo infinitivo más el objeto, en realidad lo que nos está describiendo es una habilidad. No es un conocimiento ni tampoco una actitud, porque hemos dicho que la capacidad es el conjunto, ¿no? Del conocimiento. Es donde se especifica o donde se precisa ya el conocimiento y la actitud. Entonces, lo primero que aparece en una redacción de una capacidad es la habilidad, lo que se puede observar, lo que se puede medir, ¿no? Un trabajo o un desempeño o una potencialidad, pero que se pueda medir, que se pueda observar. Entonces, si acá nosotros hemos visto, dice, ¿no? Diseñar los componentes del sistema de información. Hasta ahí, diseñar es el verbo infinitivo, el objeto son los componentes del sistema de información. Y hasta ahí tenemos la habilidad, ¿no? Todo esto nos hace la habilidad. Y luego, acá tenemos, utilizando el lenguaje unificado de modelamiento, ¿no? Esa es una condición. O sea, la condición es que debe utilizar el lenguaje unificado de modelamiento. Y eso justamente para nosotros representa el conocimiento, ¿no? Para diseñar los componentes, él debe conocer ¿qué cosa? El lenguaje UML. ¿Para qué? Para documentar de manera ordenada el sistema. Entonces, y por acá dice de manera ordenada u organizada. Eso representa, por ejemplo, la actitud. En esta capacidad, dentro de todo el desempeño, la actitud que también debe lograrse es que justamente sea organizado, ¿no? En función con este trabajo, con este desempeño, o mejor dicho, con esta potencialidad que va a lograr tener el estudiante. De la misma manera, habíamos pasado al siguiente, desarrollar la interfaz del usuario final, ¿no?
considerando que la interfaz es algo bastante grande, ¿no? Es bastante amplio. El sistema, considerando los lenguajes de mercado, estilos, respetando estándares de TI, ya está. Entonces acá dice, considera desarrollar la interfaz. La interfaz, eso es la habilidad. Y el conocimiento está en lenguajes de mercado, estilos, todo eso son el conocimiento. Y la parte actitudinal, ¿cuál es? Es el respeto a los estándares. Quiere decir que respeta todos los estándares, ¿no? La forma, las buenas prácticas de cómo va a escribir con esos lenguajes, con esos estilos y todo eso. Otra capacidad era desarrollar la lógica de programación de cada componente. Ahí está. O sea, básicamente era, primero, para escribir, para desarrollar qué es lo que va a ser un formulario, qué es lo que va a ser un microservicio, una conexión, en fin. Primero tengo que saber, ¿no? Tengo que organizar a ver qué componente, qué objeto, con qué objeto voy a enlazar, para qué voy a enlazar, si va a estar subordinado, si va a tener una acción, va a ser un efecto, va a ser ante un evento del usuario o va a ser de manera automática o va, a lo contrario, va a generar, va a disparar algunos procedimientos, ¿no? Entonces, esa lógica de programación, desarrollar desde la lógica, obviamente parte pues desde el pseudocódigo hasta llegar a la codificación, ¿no? Eso es lo que más o menos dice acá. Utilizando lenguajes de programación. Ya, hasta ahí estamos dándole la parte cognitiva, pero todavía no está terminada la capacidad. Y allí nos habíamos quedado, estábamos justamente ya comenzando a ver, pero esa es una forma, mejor dicho, esa es la parte de forma, ¿no? De la capacidad, la forma de la redacción, la estructura, en la cual yo les voy a apoyar, yo les sugiero, les ayudo, en fin, pero sí, lo que ustedes tienen que hacer es esto ya ir internalizando, ¿no? ¿Cómo voy a desarrollar esto en 16 semanas? ¿Hay qué cosas, qué contenido más o menos? Y justo nos decía el maestro Patricio de que incluso ya deberíamos poner los contenidos para darnos cuenta si ahí ya estamos coberturando tales cosas o nos faltaría, ¿no? Entonces, y le decía primero, las capacidades no las desarrollemos en base a contenidos, por eso, o sea, no es primero proyectar los contenidos, sino qué es lo que tenemos que lograr en términos de capacidades, ¿no? Porque si nos basamos o nos centramos en contenidos, que también obviamente debemos ya ir considerando, visionando, imaginándonos, lo que pasa es que nos vamos a pegar y nos jala a veces a una secuencia temática de contenidos y volvemos a hacer como una asignatura, cosa que ya obviamente ya hemos dejado eso de lado, sino lo que queremos son desarrollar cosas que se van a aplicar directamente, ¿no? Entonces, también hacíamos notar, si son resultados, pues acá tiene que intervenir un montón de cosas, pero eso hacía que esta capacidad probablemente se vea muy cargado, muy cargada. Entonces era necesario que, que se llama, quizás les decía, ¿no? Consideren que esto solamente se va a desarrollar en 16 semanas y hay que ver eso más o menos, que las cosas que vamos a tener que lograr a nivel interno de esto, ya los indicadores nos decían, en los referentes, que hay que hacer pruebas. Bueno, cada cosa que programemos obviamente siempre se hace prueba, ensayo-error, pero también hay que documentar, ¿no? Hay que después eso plasmarlo, hay que escribirlo de acuerdo a las buenas prácticas, cómo estamos haciendo esa codificación. Muy bien. En base a ello, estábamos viendo también, por ejemplo, el de base de datos. Decíamos, la gestión de base de datos no abarca todo, ¿no? No abarca desde el diseño. El diseño, para la parte del diseño incluso hay una parte, o sea, no es solamente manejar la herramienta para crear la base de datos. Incluso el diseño se hace hasta en papel, ¿no? Se hace en papel porque justamente hay que modelar la información, qué entidades hay, cómo se van a relacionar estas entidades, y después, una vez que tengamos más o menos clara la idea, vamos a complejizando más, ya usamos herramientas para diseño nada más de bases de datos, y que después eso ya se lleva pues a un gestor para crear la base de datos, y una vez que
que se crea la base de datos, hay que comenzar a operar, a sacar los backups, hay que sacar las auditorías, hay que ver un montón de cosas más que hay que hacer, y eso ya corresponde a la gestión de base de datos. Por eso que decía el colega justamente que era mejor separarlo, una cosa en el diseño de base de datos y otra cosa en la gestión de base de datos. Pero eso hasta ahorita todavía sigue siendo idea. Entonces, hasta allí nos habíamos quedado, retomamos el trabajo, lo que habíamos avanzado ya el día viernes, y ahora sí, más bien, comencemos a completar, o si tienen hasta acá alguna consulta, algún aporte, por favor. Colegas, ¿hay alguna consulta, algún aporte? Buenos días, profesor Dixon. Colegas, muy buenos días. No sé si sería mucha molestia pedirle que si lo puede trabajar en el Excel para poder guiarnos ya y nosotros también avanzar ya con nuestro trabajo. Le pediría, por favor, si el ejemplo lo puede trabajar en Excel. Sí, Sí. ahí sobre ese Disculpe. detallito, maestra, de verdad me encantaría hacerlo, pero todavía no podemos pasar si es que no está acá bien completo, porque de acá puede pasar que todavía se desagregue, se distribuye en uno más, se puede hacer, y hacer eso en el formato no es sencillo, se mueve varias cosas. Entonces sí les voy a pedir un poquito de paciencia en esta sesión, la siguiente sesión, más vamos a avanzar un poco, y en la siguiente, que estaríamos hablando de quizás el día de viernes, ahí sí ya estaríamos comenzando a llenar las primeras partes la primera parte del formato que tenemos, ¿no? Para ya la entrega. Sí, por favor, les voy a pedir más bien eso, un poquito de paciencia, no se preocupe, pero sí lo vamos a hacer, pero por favor, primero esta partecita me gustaría que ustedes también revisen a la par sus programas para que vayan viendo. Hay un puntito en el cual vamos a tratar dentro de un momento más que tiene que ver con las competencias para la empleabilidad. Y eso sí es de manera institucional. Entonces, eso vamos a ver todavía cómo conjugamos. Los colegas, por favor, del programa, ¿hay alguna consulta, aporte sobre este tema? Sí, maestro, en esta parte tal vez nos estaría faltando lo referente a la segunda unidad de competencia, referente a lo que es las pruebas de software, las pruebas de calidad de software. Ya, todavía no estamos entrando a la segunda competencia. Ahorita en la primera es la que tenemos que agotar, como les digo. Y, bueno. Me parece muy bien, ingeniero, perfecto. Ok. Listo, a ver, voy a ir cerrando entonces la tercera capacidad, en la cual dice, ¿no? Desarrollar la lógica de programación de cada componente utilizando lenguajes de programación. Pruebas unitarias. Documentación respectiva. A ver, utilizando lenguajes de programación, pruebas unitarias, documentación respectiva, en tiempos respetando el tiempo estimado.
Justo eso es algo que nos decían, ¿no? Considerar el tema de los tiempos. Y a veces por ahí como que les choca, decía. Muy bien. El otro. Diseñar bases de datos. Muy bien. A ver, la habilidad es diseñar bases de datos, ¿no? Considerando. ¿Qué consideramos? ¿Qué consideramos para el diseño de bases de datos? A ver, ustedes me decían la vez pasada, uno que domine las herramientas también para el diseño. Esto es, por ejemplo, Airwing, bueno, ¿basamos en eso o qué cosas también debe conocer en la parte cognitiva para el diseño de base de datos? A ver, maestros, de acuerdo a lo que ustedes desarrollan, o más o menos piensan o tienen previsto desarrollar para esta parte cognitiva. Maestros. Bueno. A ver, considerando las herramientas. Vamos a colocar acá. Considerando estándares de normalización para bases relacionales y no relacionales. Herramientas de modelamiento y considerando normalización para bases relacionales y no relacionales, herramientas de modelamiento y y factibilidad en el mercado. Factibilidad operativa en el mercado laboral. Factibilidad operativa en el mercado. En todo caso le vamos a poner factibilidad, un tanto operativa y técnica en el mercado. Okay. El otro. Aplicar la metodología del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Entonces, justo acá nos decía maestro, sería aplicar la metodología del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Todo eso es la habilidad, teniendo en cuenta a ver, ¿qué parte cognitiva ustedes tienen previsto desarrollar para estos temas, por favor? Colegas, ¿están allí? Sí, maestro, le escuchamos. Sí, maestro, estamos. Para ese caso estaríamos considerando, maestro, o decirle nada más, sería fundamental y muy interesante utilizar el ISO 12207
justamente referente a lo que es para el ciclo de procesos de software, de ¿ISO qué número tecnologías me de dijo? información. Entonces sería el ISO 12207. Ah, ya. Ok, ok. Sí, sí. Ya. Listo. Cuenta estándares. Y con eso Ya. me parece que estaríamos efectivamente, así es. Ya. ¿Alguna otra cosa más que van a considerar, que van a desarrollar ahí dentro de la capacidad? ¿Qué otros conocimientos? Y en realidad, para el ciclo de vida existen una serie de metodologías. Se tendría que describir cada una de las metodologías el estudiante estaría en la posibilidad de seleccionar o elegir dependiendo del tamaño del software, de las características, de los requerimientos de software, ¿no? Básicamente eso sería en esa parte, y también ahí ya estaríamos retirando de lo que es el UML, porque estamos tratando en la primera parte, nos estaríamos quedando con el Scrum como una metodología ágil, ¿no? Para el desarrollo de sistemas. Bien, eso sería el aporte de ingeniero, muy amable. Muchas gracias. Ya está. Aplicar entonces la metodología del ciclo de vida de desarrollo de software teniendo en cuenta estándares de metodologías y el criterio de selección de acuerdo, criterios de selección en relación a la complejidad del producto. Listo. Gestiona base de datos. Sí, en la parte anterior, ingeniero, en vez de poner complejidad del producto, tendríamos que, como estamos hablando de sistemas de información, tendríamos que poner en vez de producto de la complejidad del sistema de información. Ya, listo. Complejidad del sistema de información. Listo. Ya se me... Acá. Para la gestión de base de datos, metodológicamente, cuando ponemos una capacidad que dice gestión o gestiona, es muy subjetivo. Tenemos que tratar de precisar un poco más a qué comprende este término, ¿no? Entonces, bueno, por acá estoy colocando, realiza operaciones con bases de datos. Realiza operaciones con bases de datos. En todo caso, diversas operaciones. A fin de a ver. De brindar continuidad, servicio, más respaldo, respaldo de información,
seguridad en el nivel de acceso, la continuidad, seguridad, el nivel de acceso, almacenamiento adecuado, para realizar diversas operaciones con bases de datos a fin de brindar continuidad de servicio, o sea que la base de datos siempre esté disponible. Otras operaciones que vamos a hacer, pero va a ser a fin de tener un respaldo de información. Otra cosa que hacemos con las bases de datos, entre las tantas cosas que se hace también es ¿para qué? Para darle seguridad en el nivel de acceso. Otro es con respecto al almacenamiento, ¿no? Cuando va creciendo la base de datos. Entonces, a fin de brindar continuidad de servicio, respaldo de información, seguridad en el nivel de acceso, almacenamiento adecuado. Con responsabilidad. Con responsabilidad. A ver, ¿cómo le llamamos a esta actitud en que tiene que saber que el gestionar una base de datos pues es de grande responsabilidad? Uno, porque tiene una información que es privilegiada, ¿no? Que constituye el activo de un negocio, de una empresa, de una institución, en fin, y que incluso esto está garantizado también en las normas, en el derecho, ¿no? Entonces, tiene que ser justamente muy responsable. No es que, oye, cópiame esto o mete aquí, plum. O sea, tiene que saber que gestionar una base de datos es eso, ¿no? Esa es la actitud que debe también desarrollar. Confidencialidad sería ingeniero. Ok, entonces. Responsabilidad y confidencialidad. Con respecto a la confidencialidad y normativa vigente. Ahí está. Listo, y ahí está la parte actitudinal. Muy bien. El otro, construye sistemas utilizando lenguajes. A ver, acá hay lógica, acá codifica. Vamos a pegarle acá, pero vamos a cambiarle lo de la lógica. Desarrolla los esquemas de programación de cada componente y su integración. Utilizando herramientas como PIDES de desarrollo, y desarrollo, lenguajes de programación, y de desarrollo, de integración. Hay veces casi siempre enseñamos a programar como que siempre van a programar solitos. Y cuando se integra un equipo, ¿no? Antes había el Subversion, había en Microsoft, pero luego ahora hay otras herramientas, ¿no? Como el Stack Overflow y otras más que ayudan así para estar pues con equipos, ¿no? A ver, integración, lenguajes de programación, pruebas unitarias, respetando. Ahí está. Entonces, acá va un poco más con la lógica. Y aquí es ya los esquemas, el esquema funcional. No le quiero poner otros términos porque no se sabe pues, si puede ser
orientada a objetos, puede ser una estructurada, puede ser con arquitectura MVC, ¿no? Dependiendo de eso. Así que por eso solo le pongo esquemas funcionales de programación, nada más, de cada componente. Aquí, todo lo que es a la parte lógica, ahí sí solamente lo que era la parte, el controlador, básicamente, ¿no? En cambio, acá ya estás trabajando todo, ya estás integrando con la vista, que viene seguramente de un código que se ha trabajado acá en la interfaz, pero no se mete más allá, no aplica CSS, no aplica todavía esas cositas, sino integra el modelo, ¿no? La vista con el controlador, con el modelo, en fin. Muy bien, creo que así sería. ¿Se está entendiendo eso, maestros? A ver, por favor, dígame, porque son ustedes los que sí le van a generar los contenidos para cada uno de estos. Y si ahorita no me dejo entender con estas capacidades que estoy ahorita tratando yo de bosquejarlos, básicamente le estoy dando la forma a lo que ustedes han estado mencionando en las sesiones pasadas. Pero si ya me estoy yendo por otro lado en que no se comprende, tienen que decírmelo ahora. Muy bien. Bien, maestro, ingeniero, perdón. Esa última parte del... No sé si me permite, por favor. Sí, está bien, le decía. Sí. Esa última parte de la interoperatividad de componentes, yo estimo que, como se explicaba, está en todo momento. En todo caso, en la capacidad anterior que estamos, donde manifiesta desarrollar los esquemas funcionales de programación de cada componente y su integración, ahí ya tendríamos que poner esa palabrita, y su interoperatividad. Y con eso estaríamos prácticamente ahí, y su interoperatividad. Para no tener demasiadas capacidades, porque como usted dice, nos va a faltar tiempo, ¿no? Porque definitivamente, cada vez que nosotros desarrollemos los proyectos, siempre va a estar presente la interoperatividad. Vamos a estar integrando cada uno de los componentes, ¿no? Ya sea, digamos, lo que es los interfaces gráficos o las consultas de base de datos, incluso tal vez el módulo de impresiones o el módulo de menús nada más desplegables, o tal vez el menú el módulo de lo que son los interfaces gráficos o los formularios. Entonces, ahí estaría quedando ingeniero. Y esa última parte ya estaríamos prácticamente haciendo como un tema transversal, ¿no? En todas las capacidades. Muy amable, ingeniero. Gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias. Sí, según recuerdo, cuando habíamos revisado en el indicador, efectivamente era para integrar con los demás componentes, ¿no? A nivel del sistema era. Y yo me había confundido incluso y les había al leer la palabra interoperatividad, y quizás sí me hizo una referencia al toque a todo un tema que es la interoperabilidad de sistemas, que desde el año 2009-10 ha tenido bastante auge en todo lo que es el gobierno digital, ¿no? Cómo tratar de hacer conversar a los sistemas, de integrar en los sistemas, ¿no? Esto al menos desde el sector público se ha impulsado bastante, porque decíamos, ¿no? El ciudadano no debe ser un disquete, ¿no? O sea, no debe ser que vas al municipio y te piden y todo un montón de información, ¿no? Vas a otro lado y te piden toda otra información que también te lo han pedido en otro lado del estado. Entonces, si todos son parte del estado, ¿por qué no sencillamente va uno con su código y con eso solicita? Y el estado que tiene, que es él es el estado, debería tener esa interoperabilidad de sistemas de su información para que nos puedan allí facilitar las cosas, ¿no? Y no ser nosotros, como nos decían, como un disquete, en aquel tiempo hablábamos pues de disquete o como un USB,
ir con nuestra información a cada uno y darle, ¿no? En papel o en fin, de distintas maneras. Entonces allí se hablaba, ¿y cómo integramos, no? Sabiendo que las entidades pues tienen diversos tipos de sistemas, unos tienen en Oracle, otros lo tienen en un Excel, otros lo tienen en SQL Server, otros lo tienen, en fin, ¿no? Con distintas cosas. Entonces ahí hablaban de herramientas para integrar, ¿no? A través de web service, de SharePoint, en fin. Y tal es así que eso hasta ahora se ha avanzado en muchos sectores. Hay proyectos grandes que están contratando bastantes programadores también para el tema, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? Sabiendo que cada uno de los hospitales o incluso el seguro ya tienen sistemas por allí integrados, pero con el MINS es el tema. Entonces estaban viendo justamente exclusivamente programas que puedan hacer conexión, ¿no? Por eso es que a mí apenas se escuché la palabra interoperatividad, allá debe ser a eso, ¿no? Y no había leído la otra partecita y por eso le pedí disculpas, le dije, sí, solamente hablaba de los componentes. Sin embargo, cuando les estoy comentando esto, les digo, ¿no? Es un tema que se puede desarrollar, está avanzando, está con bastante auge ahorita en el mercado, el que puedan hacer, no sistemas, ¿no? Sino lo que hacen, dice, es, construyeme una herramienta que comunique este sistema con el sistema que yo ya tengo, ¿no? Quiero que hagan una interoperabilidad. Entonces, básicamente, muchos son microservicios, ¿no? De conexión, o otros son web service, ¿ya? Que están haciendo ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, por eso creo que, no sé si a partir de eso, capaz estábamos sacando a un costado, o como usted bien dice, y como dice el indicador también, es el componente y nos pegamos a eso, ¿no? Entonces, eso era un poquito hacerle recordar también de por qué salió. Les digo, sí, efectivamente, lo que nos pide el indicador acá es eso. Acá está, interoperación de componentes. Y lo que usted ha señalado es eso, y por eso ya estamos colocando aquí su interoperación en todo caso. Vamos a colocar acá. Y es ello, ¿no? Solamente que les hacía recordar un poco de por qué fue este tema también en el cual yo traje a colación de todo este tema. Muy bien, si fuera así, nos quedamos aquí. Y tenemos entonces en total 7 capacidades, lo cual para mí está todavía, podrían tener más, porque esto se va a desarrollar en 3 periodos académicos, al menos. Pero bueno, vayamos ahora sí a la segunda competencia para desarrollar sus capacidades. En este primero voy a terminar dándole un poquito de palabras claves, ¿ya? Para darnos una idea de que esas más o menos podrían ser los nombres de las unidades didácticas o nombre de cursos, si quieren de alguna manera llamarlo, ¿no? No de asignatura, sino de cursos o unidades didácticas, que es lo que dice el nombre, la norma, ¿no? Entonces, a ver, acá, desarrollo de interfaz. Aquí sería lógicas de programación. Acá, diseño de base de datos. Sería metodologías de desarrollo de sistemas. Sería diversas operaciones. Entre paréntesis, gestión de datos. Entonces ahí le ponemos gestión de base de datos. Dependiendo de quién toque en la evaluación, hay
personas que son bien pegadas y nos dice las palabras que están colocando en el nombre de la unidad tiene que estar aquí en la capacidad. Y bueno, ahorita les voy a mostrar el nombre de estas unidades. Ahí de una vez mejor les muestro a ver cómo debe ser según la normativa. A ver, acá dice, unidad didáctica. Una unidad es una unidad formativa que debe comprender los aprendizajes pertinentes para el desarrollo de la capacidad. Se definen, dice, a partir de las capacidades. Allá, o sea, ¿cómo se va a llamar la unidad didáctica? A partir de la capacidad. Se debe desarrollar en un periodo académico. La denominación de la unidad, ahí está, ¿cómo le pongo el nombre? Debe ser claro. Ah, ya, o sea, se debe entender, pues, ¿no? Más o menos. Lo otro, conciso. ¿Qué quiere decir? Debe ser algo concreto, sintético, no debe ser muy largo, ¿no? ¿Qué más? Comunicar las capacidades. Ah, me debe dar la idea, ¿no? Me debe dar la idea clara, no subjetiva, no muy general, sino exactamente, más o menos me tiene que dar, eso claro, comunicar las capacidades y contenidos, dice, ¿no? De ahí viene. Entonces, cuando revisan, pues, dicen, ¿no? Que el nombre a veces de lo que se dé aquí, a veces le colocamos un nombre a la unidad didáctica, pero que no existe, esas palabras no están dentro de la capacidad. Y eso me ha pasado con algunos evaluadores que nos dicen, no, tiene que estar acá, las palabras que están usando acá, más o menos deben estar acá. Y es cierto porque ellos no son de la especialidad, no necesariamente para nosotros puede decirse, no, esto se entiende y esto es tal cosa, ¿no? Pero eso es pues desde nuestro punto de vista, pero no necesariamente el evaluador, ¿no? Entonces para ellos generalmente se basan en que esas palabras deben estar ahí. Por eso es que estoy rescatando que las palabras que estamos usando acá en los nombres de las unidades didácticas se entiendan, comuniquen más o menos cuál es la idea y de paso esté allí dentro de cada capacidad, ¿no? Ingeniero, si me permite, por favor. Sí, lo escucho. Referente a la tercera capacidad, donde dice lógica de programación. Ya. Cuando hablamos de lógica de programación, probablemente estaríamos hablando de diagramas de flujo o pseudocódigos, probablemente de algunos operadores, ¿no? Pero realmente, así como regla general en las universidades o en los institutos, eso lo denominan como fundamentos, o sea, desarrollo de fundamentos de programación tendría que ser, ingeniero, ahí en la parte de arriba. No solamente desarrollo de lógica de programación, sino desarrollar los fundamentos de programación. Y el nombre de la unidad didáctica sería FUNPRO, ¿no? Fundamentos de programación. Ya. A ver, eso arriba pondríamos desarrollar los fundamentos de programación. Ok. Los fundamentos, porque no solamente va a ser la lógica, sino en realidad va a ser todos los fundamentos de programación. Ya. Sí, yo había comprendido... Y debajo... Sí. Adelante, ingeniero. Sí, yo había comprendido que eso, si bien eso sí iba a ser, pero nos íbamos a pegar un poquito más a la parte de hacer los componentes, su lógica, por eso es que le estaba resaltando más esa parte. Pero no hay problema, lo ponemos así, desarrollar los fundamentos de programación. A ver, acá la lógica de cada componente. Y si fuera así, desarrollar la lógica de programación utilizando los fundamentos de programación, ¿así podría ser? Porque los fundamentos de programación aquí nos habla, es algo más es de conocimiento, ¿no? Sí, correcto, ingeniero. Estaría bien, lo que manifiesta estaría correcto, ¿no? Sí. Esta es la habilidad
Y acá tendría que ser, ¿no? Utilizando los fundamentos, ahí está. Esta es la parte de conocimiento. Fundamentos de Excelente. programación, lenguajes de programación. Ah, ahí está, cabezón, excelente. Listo. Entonces acá ya no sería pues solamente... Tenemos así, a ver, desarrollo y fundamentos de programación. ¿Puede ser así o al revés? No sé, díganme ustedes, por favor. Desarrollo y fundamentos de programación o al revés, en el orden secuencial. Bueno, ese orden ya luego me dicen y vamos quedando así. Ahora, la pregunta sería, para darle un orden, ¿cuáles tendrían que desarrollarse, digamos, en el primer periodo, cuáles en el segundo y cuáles en el tercero? Digamos, a ver, vamos haciendo un tanteo. Diseño de sistemas tendría que ser de todas maneras en el primer periodo, ¿verdad? Ya, a ver, entonces este sería en el primero. El desarrollo de interfaz, eso sería en el segundo periodo, primer periodo, o en el tercer periodo. Colegas, a ver, por favor. Me gustaría que hagamos como ping-pong. A ver, podría ser el segundo periodo académico. Listo. Desarrollo y fundamentos de programación. En el primero tendría que ser. En el primero. Diseño de base de datos. Podría ser el primero. También. Listo. Metodologías de desarrollo de sistemas. En todo caso, base de datos lo tendríamos que hacer en el segundo, ingeniero. Ya, listo. Es diseño de base de datos. Ok. Metodologías de desarrollo de sistemas. Podría ser en el primero también. Ya. Porque está bastante relacionado con el UML. Ajá. Luego, gestión de base de datos. El tercero tendría que ser ingeniero. Ya. Y programación. Por supuesto, en tercero. Tercero. Listo. Vamos acá, más o menos, ¿en qué periodo? Son las unidades didácticas y esto es las capacidades. Cuando ustedes hagan sus programaciones, sus procesos de planificación para cada periodo académico, siempre traten de verlo así, en conjunto, en grupo, las capacidades, para que vean cómo se integran, ¿no? En este caso, con este se va a trabajar en paralelo. El diseño de componentes y el desarrollo de lógica, ¿no? Así. Cuando hacemos el análisis para el otro periodo, estamos trabajando este y este. El desarrollo de la interfaz, el diseño de base de datos, ¿no? Perdón, para el primer periodo era este y esos tres. Diseño de componentes, desarrollo de la lógica y la metodología de desarrollo. Para el segundo periodo es desarrollo y diseño. Y para el tercero, gestión de base de datos y la programación. A ver, acá le vamos a llamar programación utilizando IDES. Herramientas. Programación, lenguajes de programación, codificación, programación nada más. ¿Cómo le llamamos acá? Programación de cada componente, interoperación, herramientas, desarrollo, integración, lenguajes de programación.
programación. Bueno, le pondremos así, pues, en todo caso. La palabra aplicaciones no aparece por ningún lado. Desarrollo, integración, lenguaje, prueba, documentación de aplicaciones, ya está. Con respecto al tiempo estimado. Listo. Ya está. Completado. Y ahora nos vamos al módulo 2. En el módulo 2. A ver, ingeniero, un detalle antes de pasar al módulo, perdón, a la unidad de competencia 2. A ver. A ver si me muestra la parte superior, ingeniero, por favor. Bien, en este caso, si bien es cierto los indicadores de logro, la tercera parte, lo que refiere, ingeniero, ya es a las modificaciones de los componentes informáticos desarrollados utilizando lenguajes de programación. Entonces, para no tener mayores inconvenientes y no hay distanciamiento con nuestra unidad de competencia y los indicadores de logro, ahí tendríamos que incluir, en vez de ¿qué nos dice? No sé si podría ayudarme a leer. Dice, desarrollar los esquemas funcionales de programación de cada componente, ¿no es cierto? Ajá. Desarrollar los esquemas, ahí tendríamos que poner, desarrolla modificaciones de los componentes informáticos desarrollados utilizando lenguajes de programación. Porque si nosotros nos remitimos ya al CENOF, en la tercera parte, donde corresponde y habla de modificación de los componentes informáticos desarrollados utilizando lenguajes de programación. Entonces, se supone que ya en base de datos hemos programado, hemos realizado las consultas, hemos hecho los interfaces. Entonces, en este último estaríamos realizando las modificaciones de los componentes informáticos desarrollados utilizando lenguajes de programación. A ver, de nuevo, por favor, desarrollar entonces. Sería desarrollar las modificaciones a los componentes informáticos utilizando lenguajes de programación, y ahí ya lo que continúa, ¿no? Muy bien, si fuera así, entonces, ¿cómo se llamaría la unidad didáctica? Programación de componentes informáticos. A ver, aquí justo ahí nos habla de componentes informáticos, sí, correcto. Entonces sería programación de componentes informáticos. A ver, ¿dice componentes informáticos o componentes Sí, de sistemas de información? componentes informáticos. Si podemos ingresar, maestro, al ingeniero, perdón, al CENOF. Ahí Sí. en la... Acá está. Componentes informáticos desarrollados, dice, ¿no? Sí, así es. Y de esa manera estaríamos logrando alguna coherencia para que no nos observen demasiado al momento de la presentación de nuestro
programa de estudios, ¿no? Así es. Muy bien, ya está entonces, pero de todas maneras siempre hay que considerar lo que vamos a hacer. Ya ustedes cuando pongan los contenidos y los indicadores, ahí también van a ayudarse a fijar estos puntos. Vamos al módulo 2. Y aquí tenemos la competencia de desarrollar las pruebas integrales de los sistemas de información y servicios de tecnologías de información en la fase de implantación, de acuerdo con el diseño funcional, buenas prácticas de TI y políticas de seguridad de la organización. Muy bien, para esto, dentro de los temas que habíamos trabajado para esta segunda competencia, nos recomendaba, habíamos tocado algunos temas, ¿no? Las pruebas de integración, las pruebas de aceptación, las pruebas de rendimiento, hay herramientas para hacer estas pruebas, ¿no? También hay, por ejemplo, software específico también para hacer ello, ¿no? Eso es lo que nos había comentado el ingeniero David. Entonces, aquí, díganme ustedes, ¿cuál es la idea de las capacidades que deben lograr los estudiantes para que puedan hacer las capacidades? A ver, maestros. Bien, ingeniero, en esa parte parece que habla también sobre seguridad y en realidad ya a estas alturas, hablando de seguridad y sobre estándares internacionales, estaríamos hablando también sobre el ISO 27000, que se refiere a un conjunto de estándares internacionales sobre seguridad de la información. De tal manera que sería muy interesante tocar ese tema, ingeniero. Ya. A ver, acá me dan una idea sobre seguridad de la información. E incluso me hablan de ISOs. 27000, 27000. Luego, ¿cuál sería otra capacidad más? ¿En qué otro eje estaría centrado? Lo que nos sugería el ingeniero en las pruebas en las pruebas diversas, ¿no? Tipos de pruebas. Herramientas para pruebas. Ver. ¿Hay otra cosa más? Solo esos tres. Con eso ya comenzamos a hacer, porque esto, ojo, los tres van a tener que desarrollarse en un solo periodo. Bien, me parece que está enfocado en la capacidad, así que, perdón, la unidad de competencia, me parece que con eso estaríamos completando el cuarto periodo académico, ingeniero. Ok. Muy bien. La capacidad, entonces, acá, ¿cuál sería? ¿Qué deben desarrollar en relación a la seguridad de la información? ¿Cuál es la habilidad que deben desarrollar? A ver.
Podría ser, ingeniero, establecer los estándares de calidad, o perdón, en este caso los estándares de seguridad, o establecer ahí tengo una llamada, establecer a ver, los criterios de seguridad, por ejemplo, utilizando los estándares. Las pruebas, las diversas tipos. Pruebas integrales, realizar las pruebas integrales a los sistemas de información, considerando pues, tipo de pruebas. Tipos de pruebas, soporte tecnológico y herramientas. Los diferentes tipos de pruebas, soporte tecnológico, de pruebas, documentación técnica, soporte tecnológico y herramientas específicas. Acá, herramientas para pruebas. Es aplicar, identificar las características, funcionalidades de las herramientas, considerando funcionalidad cada la funcionalidad de cada una en relación al tipo de prueba y usos, casos de uso planteados y vistos en todo caso.
información, funcionalidad. Entonces, estándares de seguridad, seguridad de información, sería pruebas integrales, herramientas para pruebas. Listo. Muy bien. Regresamos acá a las unidades de competencia. Estas son las competencias específicas, pero además de esto, tiene que haber competencias para la empleabilidad. Entonces también competencias para la empleabilidad. Para ello, ya el Ministerio nos ha establecido algunas que son de manera obligatoria para los centros. Por ejemplo, acá está, para el ciclo técnico. A ver, ¿cuántos tenemos? Para el ciclo técnico, a ver, esta partecita nos los vamos a copiar para tener en clarito esa parte. Listo. Ya, eso es por un lado. Y por el otro, a ver, este es para auxiliar técnico, eso lo vemos después. Competencias específicas. En todos los módulos se definen créditos. A ver, a ver. Acá está. Muy bien. Bien, colegas. Acá, por ejemplo, miren, dice en las competencias para la empleabilidad, en el 19.3.2, las competencias para la empleabilidad, ¿qué cosas son? También son conocimientos, son habilidades, son actitudes, ¿no? Pero que nos sirven para qué? O están relacionados a qué? Con características personales y sociales, ¿no? En otras palabras, estos conocimientos, esas habilidades, estas actitudes, lo que hacen justamente, dice, tienen que ayudar a mi desarrollo personal y social, como yo me desarrollo como persona, como ser humano, y mi relación con otras personas, ¿no? Con el medio ambiente también. Pero esto, para facilitarme, ¿qué cosa? La inserción, o sea, para entrar a un trabajo, o si ya estoy en un trabajo, para permanecer en él, o si tengo que ir hacia otro, a un nuevo trabajo, ¿no? Dice, esto puede ser comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, solución de problemas, autonomía, toma de decisiones, proactividad, en fin. Dice ahí un montón, ¿no? Y a partir de estos hay que, dice, priorizar, porque quisiéramos que todo eso se desarrolle, pero no alcanza el tiempo, ¿no? Para poder desarrollar cada uno de ellos. Además, de acuerdo también a la actividad, al medio donde se dan, al contexto donde se dan, hay que priorizar cuáles serían. Los CEPOS se deben considerar como mínimo la formulación al menos las siguientes competencias. Los CEPOS, dice, se sugiere que se tomen más o menos lo siguiente. Tenemos comunicación efectiva. Tiene que haber comunicación efectiva. Bueno, ahí dice incluso
toda la redacción, ¿no? Pero por lo pronto vamos a colocar acá comunicación efectiva. Ecuación es un ciclo. Tecnologías de información, tiene que haber como mínimo 3 también. Después tenemos emprendimiento, también tiene que haber emprendimiento. Este tiene que ser 3 también. Ética y solución de problemas. Ética tiene que ser 2 como mínimo. Y solución de problemas tiene que ser como mínimo 2. Muy bien, hasta acá nomás ya van ¿cuántos? Hasta acá nomás van 13. ¿Y cuántos deben ser, dice, los créditos? Competencias para la empleabilidad deben ser mínimos 13. O sea, con esto ya serían lo mínimo que estaríamos desarrollando para nuestro programa. Como mínimo. Puede que al desarrollar esto en unidades didácticas, en capacidades, todavía nos salga un poquito más. Podría pasarse, sí, pero no debe pasarse del total, pues, de las horas, ¿no? Entonces, eso es lo que hasta ahorita vamos viendo. Y con ello, vamos a pasar a la siguiente etapa. La siguiente es justamente el desarrollo de estas capacidades. Esta capacidad lo voy a llevar por acá. Voy a sacar así unos, voy a agrupar en 4. ¿Para qué? Para lo siguiente. Se debe desarrollar ahora por cada capacidad sus indicadores de logro y sus contenidos. Entonces, esa va a ser la tarea. En un rato más luego les voy a pasar este archivo, pero ya preparado para que ustedes aquí anoten qué cosa, llenen por cada una de las capacidades el indicador de logro de capacidad y los contenidos. A ver, ¿cómo se hace esta partecita? Dice, los indicadores mínimo que les voy a pedir por cada capacidad que se van a realizar tienen que ser 4. ¿Ya? ¿Eso dónde dice? En los lineamientos no dice cuántos deben ser, pero como más o menos calculamos, estimamos. El desarrollo del periodo académico va a tener 18 semanas. O sea, si yo hago acá, digamos, voy a irme a otro ladito para que me alcance la hoja en la pantalla. Me voy a hacer una planificación de 18 semanas. La primera semana me sirve para el diagnóstico. La última semana para las evaluaciones de recuperación y todas ellas. Tengo en realidad estas 16 semanas para un desarrollo efectivo de aprendizajes. Entonces, puede ser que en estas semanas, en estas 3 primeras semanas, yo trabaje una actividad. Una actividad. La actividad de aprendizaje 1. Y esa actividad me va a durar pues 3 semanas que debo lograr algo con los estudiantes. Ese algo es justamente, ¿qué cosa debo lograr? Ese algo justamente es el indicador del logro. En las siguientes semanas, ¿qué debo lograr? Todas esas semanas voy a trabajar, ¿qué cosa? Otra cosa, capaz es un poquito más complejo, me va a tomar una semana más, y voy a lograr el otro indicador de logro.
Entonces, ¿qué voy a ir logrando? Aquí debo lograr un indicador de logro de capacidad 1. Aquí debo lograr el otro indicador de logro. Y así. Entonces, si yo voy dándome cuenta, probablemente durante todo el periodo me va a servir para lograr 4 indicadores de logro. ¿Qué quiere decir esto? Que los indicadores del logro tienen que ser secuenciales. Tienen que ser secuenciales. Entonces acá van a plantear 4 indicadores como mínimo para cada capacidad. ¿Sí? Primero entonces acá, ¿qué cosa? La cantidad. 4. Después, el otro requisito. Deben ser secuenciales los indicadores. ¿No? Lo que he logrado en el principio me debe servir para seguir logrando, para seguir avanzando en los siguientes, en los siguientes, en los siguientes. Tercero, los indicadores es igual que la capacidad, también tiene su fórmula, ¿no? Tiene que haber el verbo, ya no es en infinitivo, sino acá es en indicativo, más objeto, más condición. ¿Y qué más? Deben ser coherentes. Sí, ¿a qué? A que logre diseñar los componentes. Porque empiezo por acá por identificando, empiezo por diseñando algunas cosas, diseño otras y con eso ya logré diseñar. Pero si por acá ya me dicen que más estoy extendiendo, ya no estoy diseñando, ya estoy haciendo otras cosas, entonces sería incoherente con la capacidad. Entonces los indicadores deben ser coherentes con la capacidad, con lo que se quiere lograr en la capacidad. Y por último, deben tener contenidos. ¿Qué contenidos voy a trabajar para el primer indicador? Ahí voy a tratar tal tema, ¿no? Voy a tratar no sé, pues un primer tema, Alt Enter, presiono el guioncito, otro tema, Alt Enter, otro tema y así. Todos estos temas voy a trabajar para el primer indicador. Otros temas similares para el segundo indicador y así. Para cada indicador tengo que especificar sus contenidos. Esa es la tareita, el trabajito que les voy a indicar. Les paso el archivo en un par de horas para que puedan ustedes avanzar ese trabajo ya para el próximo. Eso quería preguntarles si acaban esto para el día miércoles o para el día viernes. Bueno, para el día jueves, perdón, porque el viernes ya tenemos que hacer. Muy bien, maestro Dixon. El día de hoy, en la noche, nos volvemos a encontrar a las 8. Sí. Pero en relación a este tema, por favor, los maestros, a ver, ¿para cuándo acabarían pasándoles hoy día 2 horas y acaban para el miércoles o para el jueves? Dígame los indicadores y los contenidos. Sería para el día jueves, ingeniero. Y por otro lado, también sería necesario aclarar, ingeniero, que en realidad no van a ser 4 los indicadores de logro, sino van a ser menos. ¿En función a qué? Si bien es cierto, el periodo académico, ¿cuántas semanas tiene, ingeniero? 18. 18 semanas, ¿verdad? Perfecto. Entonces, nosotros debemos entender de que en ese periodo académico no solo vamos a tocar una capacidad de logro, una capacidad, sino en uno de los casos vamos a abarcar 3 capacidades. Y en algunos otros vamos a abarcar, digamos, en un periodo 2 capacidades. En consecuencia, ingeniero, por cada capacidad, si van a ser 2 capacidades por periodo académico, tendríamos que solamente establecer
2 indicadores de logro por cada capacidad. En total serían 4. Y si vamos a llevar, digamos, 3 capacidades en un periodo académico, en uno de ellos tendríamos que poner 1 y en el otro 2 indicadores, dependiendo de la complejidad del tema. Entonces, con esa aclaración, ingeniero, para no complicar la vida a nuestros colegas también. Muy amable. Ya, ok. Ahí hay un detalle que, bueno, en todo caso igual lo voy a tratar el día miércoles, ¿ya? Vamos a obviamente tratar de simplificar, pero tiene su razón de ser de por qué. Si no, regresaríamos al esquema de asignaturas cuando las evaluaciones eran bastante prolongadas. O mejor dicho, pasaba mucho tiempo para que se tomen las evaluaciones. Pero como le digo, eso es un tema todavía que vamos a, en todo caso, tocar ya el día miércoles. Estoy ahorita fuera ya de la hora. Estamos justo, tengo también otra reunión ahorita. Bien, entonces, con eso, por favor, vamos a continuar el día miércoles para tratar el tema de los indicadores y ver ya, y allí entrar en el tema del itinerario formativo, que ahí es donde vamos a, creo que les interesa a todos, porque esa es la parte que falta a la gran mayoría en sus programas de estudios, y con eso después ya vamos entrando el viernes a ir llenando ya las primeras partes del formato. Eso por este lado de los planes de estudios. Y sí, maestra, en relación al programa, a los instrumentos, hoy día a las 8 de la noche entonces estaríamos reuniéndonos para ello, ¿verdad? Sí, maestro Dixon, le agradezco infinitamente. Gracias. Listo, muchas gracias. Tengan muy buenas tardes, por favor. A cada uno de ustedes me retiro. Gracias a usted, maestro Dixon. Gracias, colegas. En todo caso, hoy en la noche vamos a tener la reunión con maestro Dixon y vamos a enviarle ya con media hora de anticipación. Le agradezco su comprensión por eso, he estado en el hospital y vamos a coordinar mucho mejor para la noche. Un abrazo, que tengan ustedes una excelente tarde. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, colegas. Hasta la noche. Gracias, colegas. Buenas noches. Gracias. Colegas. Gracias, colegas. Buenas tardes, que tengan ustedes. Buenas tardes, colegas. Hasta la noche.